Entonces, yo quisiera que ustedes sean muy participativos. Estuve hablando con su compañera Ángela hoy y me comentó un poco que faltaba un poco de esta área, ¿verdad? Que no sé si no sé cuánto abarca las partes psicosomáticas, pero sí es muy importante para entender la patología psicosomática dentro de esto, que es la mujer. Toda la parte, o sea, la mujer y sus ciclos endocrinos, sus ciclos menstruales son muy importantes, ¿sí? La mujer es la cosa más, o sea, el ser más bello que tiene para mí el universo. Por favor, entiendan eso, no se sientan ofendidas. Si en algún momento hay algo, por favor, hablen. Y para mí también un poquito, a veces, difícil hablar de este tema, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, espero que participen, por favor. ¿Sí? Sí, profe. Hoy nos toca hablar de lo que es acerca de lo que es la mujer y acerca de un poco de lo que es la parte ginecológica. ¿Sí? Creo que están, la mayoría de hoy lo del curso están mujeres, ¿verdad? Entonces, por favor. Bien, hablemos un poco de esto, los órganos reproductores femeninos, ¿verdad? Es importante entender esto para poder saber lo que pasa y las molestias que tenemos, que tienen, ¿verdad? Eh, los órganos femeninos se dividen en externos e internos, ¿verdad? Son órganos encargados de la reproducción, ¿sí? Y los órganos el, están, bueno, tienen varias áreas importantes, ¿verdad? Que son muy sensibles, ¿verdad? Como ven, aquí está la vagina, esto es el útero, ¿sí? Esta es la trompa de falopio y este es el ovario, ¿sí? Es aquí donde se produce la, la magia de lo que es la vida, ¿verdad? Es aquí donde el, el ovario, ¿verdad? Lanza su óvulo y va por la trompa de falopio hasta llegar al útero, ¿sí? Este útero que es uno de los órganos más importantes en cuanto a la parte hormonal, ¿verdad? Los efectos hormonales durante el periodo fecundativo, ¿verdad? Y esto es lo que produce tantos cambios, ¿verdad? Y bueno, vamos. Esto es importante, ¿verdad? Hablar un poco de lo que es los órganos externos, ¿verdad? Que son los que protegen los órganos internos, ¿verdad? Y sobre todo son muy importantes durante la etapa reproductiva por ser el objeto del área sexual, ¿verdad? Entonces, conocerlo es muy importante. Hay muchas patologías hoy de origen sexual, ¿verdad? O sea, problemas, problemas sexuales en la pareja son frecuentes cada día más. Parece que las personas están más sexualizadas, pero el sexo cada día pierde más su calidad. Hay más cantidad, pero menos calidad, parece. ¿Sí? Entender de que el órgano sexual, uno de los componentes importantes es esto, ¿verdad? Toda la vulva, ¿verdad? El clítoris, ¿sí? El prepucio del clítoris, aquí está donde uno de los puntos G, ¿verdad? Que tan importante en lo que es la sexualidad. El meato urinario, ¿sí? Muchas personas inclusive no entienden esto, que el meato urinario está muy cerca del clítoris y cerca de la vagina, ¿verdad?
la vagina, aquí se ve el himen, ¿verdad? Hay personas que nunca llegan a entender todo esto, no entienden que aquí está un punto G, nunca llegan al orgasmo. Eso muchas veces crea muchos problemas en la sexualidad femenina, ¿verdad? Y entender que toda esta área es muy sensible, ¿verdad? Y bueno, eh, tenemos que también describir un poco lo que es el Monte Venus, ¿verdad? Que es esta área donde está la grasa, una grasa adiposa importante que cubre a toda esta área de protección, ¿verdad? Sirve de protección para las lesiones. ¿Sí? Están los labios mayores y los labios menores, que también son importantes durante el acto sexual, ¿verdad? Muchas veces aquí hay traumatismos, hay molestias, y entre los labios menores está el himen, que es el, uno de los, uno de los, de los marcadores de lo que es la virginidad, ¿verdad? Y también un tabú muy importante, porque muchas de las niñas que se inician no entienden que van a sangrar, que esto va a doler, e inclusive a veces eso es un problema muy importante durante las primeras etapas sexuales. También está la vulva, de verdad que es todo esto, ¿verdad? Que tiene su importancia debido a que también en toda la extensión de la vulva hay órganos, glándulas secretorias, como la glándula de Bartolino y las parauretrales. Esto es importante porque a veces hay infecciones de esta glándula y son muy dolorosas. Y también hay bastante secreción, que eso genera a veces molestias, olores y demás, ¿verdad? Si lo otro era importante, esto es más que importante todavía. Toda esta disposición de los órganos, ¿sí? Entender que la uretra está por enfrente de la vagina, es entender también de que todo este sistema urinario está muy sensible a todo lo que pase, ¿verdad? Durante el coito, ¿verdad? Hay muchas infecciones urinarias, ¿verdad? Y esto genera muchos problemas, ¿verdad? Después hablaremos de lo que es la- los problemas de dolor durante el acto sexual. Algunas veces están relacionados con esto. Se entiende que la uretra está aquí. También entender que la vejiga está por enfrente de lo que es el útero, y el útero, al estar grávido, ¿sí? Genera muchas molestias. Esto es continuo porque no tiene lugar donde expandirse, ¿verdad? Y esto también genera muchas dificultades también a veces cuando hay algunas infecciones a repetición en, en, en lo que es el área urinaria, afecta también lo que es el área sexual, ¿verdad? A veces hay dolor. Y entender también de que esto es el área también y muy importante, debido a que el recto, el colon, está detrás de lo que es la vagina, y al haber un pequeño limitante nada más de esta área, ¿verdad? Que le dicen rafe perineal, esta es muy propenso a las infecciones, mucho más durante el acto sexual, ¿verdad? Que hay que cuidarlo, ¿verdad? Sí, y entender también de que a veces hay patologías aquí que afectan a todos los órganos, ¿verdad? Pueden haber colitis, puede haber simplemente megacolon, esto que es muy grande, a veces hay estreñimiento y todo eso genera dolor, ¿verdad? Con dolor y problemas importantes, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O alguna acotación, por favor? Muy claro, profe.
Mm. Vamos, hablemos, porque esto no es fácil para mí. Porque entender esto, toda esta anatomía, también hace entender después la patología, ¿sí? Bueno, la ginecología y la ginecoendocrinología es lo que la rama de la medicina que trata de explicar y englobar los problemas hormonales de la mujer, ¿verdad? De los órganos sexuales. Sí. Eh, es importante porque el, el ciclo menstrual es un estrés, ¿verdad? En la mujer. Un estrés debido a que hay cambios y esos cambios generan molestias, generan dolores, generan comportamientos distintos, ¿verdad? Debido a que la mujer tiene una respuesta a esto, a estos dolores, a estos malestares, ¿verdad? Esto no quiere decir, por favor, jamás que la mujer es menos o más, la mujer es algo único, hermoso, la mujer tiene esto como algo suyo propio, ¿verdad? Que hay que entenderlo para poder entender también todo lo que conlleva su mentalidad en estas fases, ¿verdad? Bueno, quiero que quiero explicarle un poco esto. No sé, ¿alguna vez vieron este diagrama? Así como está exponiendo usted ahora, no, profe. Yo al menos. Ujú. ¿Alguien vio alguna vez este diagrama de todas las que están aquí? No, El profe. del ciclo ovárico sí, profe, ya llegué a ver, pero los demás no, la verdad. Bueno, este es un ciclo total, trata de englobar los cambios durante todo el periodo menstrual, ¿verdad? La fase menstrual va del día 1 hasta el día 28, ¿verdad? El día 1 se considera cuando la mujer está menstruando, ¿verdad? Normalmente esto dura de 5 a 7 días, ¿verdad? Dependiente de la mujer, ¿verdad? Entonces hay una fase folicular y una fase lútea, ¿verdad? Acá está la temperatura, inclusive miren, hasta la temperatura corporal varía durante las distintas fases de lo que es el periodo menstrual, ¿sí? Y acá está el cambio más importante, que son las hormonas, ¿verdad? Acá esta fase folicular es lo que corresponde a la preparación del óvulo para la ovulación, ¿verdad? Sí, el óvulo va cambiando. Las mujeres nacen con alrededor de 3.000 a 4.000 óvulos y 400 de ellos más llegan a la fecundidad. Entonces, llegan a este estado de poder llegar a... Ustedes nacen con 400 óvulos aproximadamente y va llegando a lo que es la fase de ovulación durante todo su periodo reproductivo. El, el- el ovario no es que está produciendo óvulos todo el tiempo. La, Toda esta preparación de las células se hace durante la fecundación y quedan estancados hasta una etapa, ¿verdad? Previa. Y después lo que pasa es que maduran hasta llegar al óvulo, ¿sí? Distinto al hombre, que el hombre está produciendo esperma todo el tiempo, esperma nuevo. Las mujeres no producen nuevos gametos, no, son gametos que están congelados, vamos a llamarlo, y solamente algunos llegan a ser óvulos. Y es limitado esa posibilidad de ovular de las mujeres.
todo está para que salga de ese proceso, ese estado de congelación, vamos a decirle. Eh, los, hay un estímulo de hormonas, como ustedes van viendo aquí, va aumentando, por ejemplo, el estrógeno va aumentando y también el LH, ustedes ven aquí, y el FSH. Entonces, lo que hace el FSH es que le quita de ese estado de congelación y le va madurando. El LH es el que agarra y marca la etapa donde el óvulo va a salir. ¿Qué es el óvulo? El óvulo es la célula que está capacitado para ser fecundado por el espermatozoide. Es aquella célula, no, esa célula es la única capaz. Normalmente entra entre 10 a 20 en esta etapa de salir de lo que es la congelación, y solamente uno y a veces dos llega a la ovulación, ¿verdad? ¿Sí? En este día es muy importante, este día 14. ¿Por qué? Porque hay este pico, ¿verdad? A veces puede ser 13, a veces puede ser 14 y 15. Miren, esto varía un poquito, ¿sí? Al haber este pico de hormonas, la mujer tiene un estado distinto, porque estos son hormonas que afectan también al cerebro, son derivados androgénicos, ¿sí? Y durante su etapa androgénica, esto estimula también al cerebro, porque no todo llega a LH, algunos quedan en sus etapas previas. Y esto genera un comportamiento que atrae hacia la reproducción. O sea, la mujer tiene un estímulo sexual, un deseo sexual aumentado, ¿sí? Este día. Y se siente a veces distinta. Después va el progestágeno, la progesterona, que hace este pico, que es cuando cuando la mujer ovuló, esto va de aquí, del ovario, va por la trompa de falopio y llega a el útero. Hasta aquí llega. Y acá aquí debe llegar el espermatozoide, hasta aquí, para que se fecunde. Y después de aquí nida, viene hasta lo que es el útero, que el útero está preparado. Por eso muestra así, de esta forma, está preparado como para recibir a esa célula fecundada. Y esto se prepara aquí y está ahí anidando, porque que llegue de aquí, de la célula ya fecundada del espermatozoide, para que se encuentre aquí en la trompa de falopio con el óvulo y después migre hasta aquí, tarda. Entonces, el útero está esperando y espera mediante la progesterona. Si aquí se llega ya el óvulo fecundado, esto estimula a que la progesterona no haga un pico descendente, sino ya ascendente, ¿verdad? Y bueno, entonces al descender, lo que hace es que el útero también pierde esa capacidad de anidar al óvulo fecundado, ¿sí? Estamos. Acá está la fase uterina, el periodo menstrual, como dijimos, de 5 a 7 días. La fase proliferativa, que es donde va aumentando otra vez el grosor de las paredes del útero. Y la fase ya secretora, que empieza como dijimos, a esperar la anidación. Bueno, estamos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O lo dije muy mal o lo dije muy bien? No, muy claro, profe. Bueno, ayúdenme, por favor.
Profe, yo te quería hacer una pregunta. Sí, Viste que hay mujeres que no menstruan normalmente, regularmente, o ese sí. después usted hablaría, Mm. de que hay mujeres que no menstruan mensualmente y ese tiene sus consecuencias. Ya, los periodos menstruales eh, pueden ser irregulares, entre 1 a 28 días es lo normal, a veces va hasta 30, 34 días, pero normalmente son de 28 días. Si no hay eso es porque estas hormonas normalmente no están actuando en forma adecuada, ¿verdad? Eh, que uno sea irregular entre 4 días, 5 días, está bien, ¿verdad? Pero pasando eso, algunas veces lo que hay es una alteración en el ovario, a veces porque este es nuestro órgano secretor y estimulante de las hormonas también. A veces hay ovario poliquístico, a veces hay problemas en la hipófisis con la secreción de oxitocina, eh, tumores de hipófisis también al liberar oxitocina hacen como un bloqueante de todo este ciclo hormonal, ¿verdad? Eh, la prolactina, perdón, prolactina, no oxitocina, prolactina. Y también, o sea, y después están todos los otros, ¿verdad? Que son los problemas ya de tipo estrés, depresión, después está el problema también de la falta de grasa cuando una mujer está muy, mm, muy delgada debido a la anorexia, bulimia, ¿verdad? Y después tenemos los problemas con las pastillas, ¿verdad? Anticonceptivas, ¿verdad? Justamente eso le iba a decir, profe, que también a causa de las pastillas o las inyecciones a veces esta parte se ve alterada también. Pastillas anticonceptivas tienen esto, o sea, normalmente tienen o estrógeno o progesterona, ¿verdad? Que hace que no, lo que hace es que no se prepare el óvulo para, no, para llegar a la ovulación, ¿verdad? No, no hay este ciclo, hay unas etapas altas nomás por ejemplo, de progesterona y entonces no se genera el ciclo, solamente se genera este ciclo uterino y además de mala calidad, o sea, no hay una preparación de proliferativa, de secretora. Las mujeres que usan anticonceptivo menstruan poco luego, ¿verdad? Sí, profe, así es. Así es. Gracias. Confirmo. Acuérdense, yo estoy tratando de saber la patología, ustedes son las especialistas en su cuerpo. Por eso ustedes especialistas me pueden ayudar en esta clase. Bueno, para entender la función del ciclo menstrual hay que conocer las hormonas sexuales femeninas, ¿sí? Y entonces hablemos un poco de lo que es estas hormonas. Estas se producen en la hipófisis, la FSH y LH, y en el ovario, que es el estrógeno y la progesterona, ¿sí? Lo que se produce en la hipófisis, la FSH, es hormona folículo estimulante. Empieza a secretarse en el inicio de la etapa sexual, ¿verdad? El ciclo sexual. Su función consiste en estimular al ovario, como dijimos, para que salga de ese folículo primordial, o sea, que de esa etapa de congelado, vamos a decirle, para que lleguen a madurar y lleguen a ser óvulos, ¿verdad? Y los óvulos son distintos porque están llenos, el óvulo va llenándose de líquidos, va llenándose de lo que son proteínas como para recibir al esperma y dividirse rápidamente. El óvulo es una célula muy grande, ¿verdad? Por eso no todas llegan a la ovulación. Y es un estrés para el ovario llegar a producir un óvulo.
consume bastante, vamos a decirle, muchos materiales para llegar a esto, ¿verdad? Se prepara bastante el óvulo. La LH, la hormona luteinizante, es encargada de desencadenar la ovulación una vez que el folículo contiene el óvulo y se maduró por completo. ¿Qué es la ovulación? La ovulación es la etapa donde esa célula grande, ¿verdad?, agarra y sale del ovario. Si todo esto es un proceso muy importante, complejo, porque va migrando, o sea, se va trasladando dentro de ese ovario que está lleno de células, va saliendo a la superficie y después explota hacia afuera. Y eso a veces es doloroso, ¿sí? Porque rompe el tejido del ovario. No sé si alguna de ustedes siente dolor en ese día 14. ¿Algunas suelen sentir algún dolor? No. Hola, profe, sí. Sí. Hola, profe, sí. Bueno. Y es como, ese dolor es peculiar porque ese dolor, ¿en qué lugar es? En la fosa ilíaca, derecha o izquierda, ¿sí? Normalmente es uno de los ovarios es el que está ovulando, no ovulan los dos al mismo tiempo. Por eso a veces las mujeres pueden saber inclusive qué lado está ovulando. Pero si esto es un poco alterado, como cuando uno tiene un ovario poliquístico, por ejemplo, esos pequeños traumatismos a veces son más dolorosos, ¿sí? Y a veces inclusive llegan a sangrar un poquito, ¿verdad? Los estrógenos son las hormonas secretadas por el ovario a medida que el folículo se va desarrollando. Ya dijimos, tienen un pico y tienen funciones reguladoras del todo el ciclo menstrual, además de intervenir en el desarrollo sexual de la mujer, ¿sí? La progesterona secretada al ovario después de la ovulación, su función principal consiste en el grosor del endometrio, ¿sí? El grosor del endometrio. Inclusive hay muchas mujeres que no entienden esto, que esa parte del endometrio es cambiante, que se prepara, se engrosa y después no es que cae todo su útero, sino solamente una parte de esa pared interna de lo que es el útero. Solamente esta parte que se fue engrosando, ¿verdad? ¿Sí? Y algunas personas al tomar antipsicóticos, esto no se desarrolla porque hay una estimulación de lo que es la dopamina y que la dopamina aquí agarra y desbloquea a lo que es la prolactina y la prolactina bloquea estas hormonas. Entonces, al bloquear la prolactina no se desarrolla esta área de lo que es del útero. Entonces no hay menstruación porque no hay la pérdida de esta etapa, de esto. Entonces alguna piensa, doctor, yo no estoy menstruando, mi sangre se queda todo en mi cabeza y me va a hacer mal, mi sangre me va a volver loca. Eso no pasa, hay que entender esto porque son tabúes que le hacen muy mal a las personas, ¿verdad? Esto no es sangre, esto es más que eso, es una capa del ovario que está con muchas venitas, arterias, que para que cuando venga aquí el óvulo fecundado se conecte a esas arterias, a esas venas, ¿sí? Y por eso acá cuando se rompe esto sangra. Vamos. Profe, una pregunta ahí en cuanto a eso, no sé si va a hablar luego de repente del tema, pero los antidepresivos también entonces tendrían un efecto durante este periodo en las mujeres, ¿verdad? La dopamina, el efecto dopaminérgico de los antidepresivos se ve en algunos, ¿verdad? Como la paroxetina es el que más efecto dopaminérgico tiene, ¿verdad?
y también puede cambiar un poco el ciclo menstrual, ¿verdad? Puede hacer esa secreción de prolactina. Y las mujeres, uno, tienen como poco periodo menstrual y también tienen secreción de leche, tienen los pezones aumentados y sensibles, así como la glándula mamaria está aumentado de tamaño y a veces hay pequeñas secreciones de leche, gotas, ¿verdad? Y en algunas, cuando la dosis es alta, a veces inclusive es importante y moja la ropa, ¿verdad? Inclusive eso es un problemísimo, porque si no se le explica, y algunas veces no se le explicó, se van de aquí para allá, se le hacen estudios, porque si no sabe el médico, puede pensar que es un tumor de la hipófisis, entonces un tumor de la hipófisis es algo importante. Entonces hay que saber, hay que hablar de esto. Bueno, acá están todas las hormonas, ¿verdad? Yo puse esto como para que podamos entender un poquito, pero vamos a pasar nomás porque ya estuvimos hablando bastante. Profe, de hecho, ese tema de las hormonas, si mal no me equivoco, ellos lo están dando. Este año ustedes no dan psiconeuro. El año pasado, profe. ¿No dieron las hormonas en eso? Sí. Entonces ya manejan. No les va a parecer muy raro al leer, ¿verdad? El silencio. Sí, profe, algunas conocemos. Pues el silencio me respondió. La presión, profe. Nosotros, esta clase se centra en las hormonas sexuales y sobre todo las femeninas, ¿verdad? Para poder entender un poco eso de lo que engloba las patologías de la sexualidad femenina. Sí, como dijimos, el estrógeno es el más importante de los estradioles, ¿sí? Y su producción mayor es en el ovario, ¿sí? Se produce, aumenta la pubertad, ¿sí? Y es constante durante la etapa fértil, ¿sí? Y desciende en la menopausia. Tenemos que entender también de que aquí hay un fenómeno global, ¿verdad? De la sociedad, que la pubertad está llegando cada vez más temprana, ¿verdad? Antes eran los 13, 14 años, ahora tenemos puber de 7, 8, 9 años, ¿verdad? No sé si le hablaron ya de eso. Cada vez la pubertad es un poco más temprana. ¿Sí? ¿No? Sí, profe, así mismo. ¿Ya hablaron de eso? En evolutiva, profe, se da eso. En evolutiva. Sí. Ya. Hasta donde supe, supuestamente ya estaban actualizados otra vez, porque fue cambiando desde hace 10 años atrás. Creo que ahora empieza a partir de los 11 años, luego ya, Sí, o 10, creo que ya la etapa preadolescente. No, pero los profes pues ya adaptaron ya también su evolutiva a lo Sí, nuevo. Sí. Sí, eso sí. Nosotros ayer más o menos estábamos hablando de eso, de o sea, que de niños que tienen adolescencia precoz y que empiezan a tener ya síntomas a los 6, 7 años inclusive. Sí, pero ahora la adolescencia cada vez más, o sea, ya es generalizada. Estamos con puber de 9 años, 10 años. Antes era 13, 14 años. Inclusive algunas llegaban a las 15 y tenían su primer periodo menstrual, ¿verdad? Y bueno, ahora cada vez un poco más temprano. Eso es algo global, ¿sí? Lo que pasa con esto es que tenemos unas etapas reproductivas más largas, ¿verdad? Durante la vida de la mujer, y esto conlleva más cambios también, ¿verdad? Más vulnerabilidad a los cambios. Imagínense una niña de 8 o 9 años teniendo ya estos cambios hormonales que dan una inestabilidad por un momento de su sentir de persona, ¿verdad? Porque tiene dolores, porque tiene molestias, que el sangrado, todo esto, y ella está recién empezando a concebir las ideas básicas de la vida, ¿verdad? De todo cómo funciona este mundo, ¿verdad? Es bastante complejo cada vez, especialmente para estos niños, estas niñas, ¿sí?
Bueno, el estrógeno se encarga del desarrollo genital del ovario, el útero y la vagina, ¿sí? Durante lo que es la gestación, ¿verdad? Es la responsable también de la aparición de caracteres sexuales secundarios, ¿verdad? Durante la pubertad. Como le crece el pecho, ¿verdad? La menstruación, el crecimiento del vello púbico, la voz aguda, el cambio en el esqueleto, el ensanchamiento de lo que es la coxa, o sea, el coxis y los huesos, ¿verdad? Asegurar el crecimiento del folículo también ovárico, como dijimos. Esto hace que el folículo vaya creciendo, madurando, ¿sí? Y la LH desencadena la ovulación. El crecimiento durante la primera mitad del ciclo menstrual también es causado por los estrógenos, ¿sí? Y disminuir la viscosidad de la vagina durante los días fértiles, ¿sí? Entonces es más fácil de que el esperma llegue hasta donde está el óvulo, al haber menos, al ser más líquido todo lo que es el flujo vaginal, ¿verdad? Inclusive esto es importantísimo porque las mujeres, para saber su etapa fértil, agarran y pueden medir ese moco vaginal, se le enseña a medir, ¿verdad? La progesterona es la hormona sexual esteroidea más importante, ¿verdad? Como dijimos ya, es para el mantenimiento del embarazo. Si es después de la ovulación, después de que salió ese óvulo y se encontró con el espermatozoide, le mantiene al ovario en ese estado de lo que es latencia, ¿verdad? Y al disminuir también se produce la menstruación, ¿verdad? Y también disminuye con la menopausia. Las principales funciones son mantener receptivo al útero, ¿sí? Para que llegue la implantación embrionaria, relaja el músculo del útero y favorece la implantación, ¿verdad? Lo que pasa es que el útero, cuando empieza a crecer, todo va cediendo, ¿verdad? Y gracias a la progesterona va cediendo, va agrandándose todo ese órgano, ¿verdad? Y también inclusive a todo lo que es el sistema vertebral, los ligamentos que unen la coxa, el coxis, hace que eso pueda aguantar todo el peso ahí, ¿sí? Al ser un poco más laxo todo, ¿sí? Espesa el moco cervical para formar el tapón mucoso. El otro hacía un poco más fluido y este espesa para que ya no haya más otra fecundación, ¿verdad? ¿Sí? Para que ya no llegue más el esperma hasta el óvulo. Estimula la producción de leche después del parto y su descenso provoca la menstruación, como dijimos. Y esta parte es una de las... Esto ya hablamos de la patología. Hasta aquí era lo normal. ¿Alguna pregunta con respecto hasta aquí? Acotación, consejo. Profe, yo tengo una consulta. El cortisol que cumple una función en todo este proceso, ¿verdad? El cortisol el cortisol en sí durante el periodo menstrual no tanto. El cortisol es más durante el estrés, ¿verdad? El cortisol en la etapa menstrual, que yo sepa, no es muy importante sus picos, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero para mí no, ¿verdad? Porque uno luego no tiene un efecto sexual, o sea, un efecto sobre todo el aparato reproductor. Sí que al haber cortisol aumentado, bloquea el periodo menstrual, ¿verdad? Eso sí, si hay cortisol muy aumentado.
¿sí? Profe, eso justamente, por todas partes hay información cuando el cortisol está elevado, pero ¿qué pasa cuando está bajo? Quizás no venga el tema, ¿verdad? Pero esa es mi consulta. El cortisol bajo. Los picos de cortisol son importantes porque hacen de que el cuerpo pueda enfrentar la lucha, la pelea, ¿sí? Sirve como un analgésico, el analgésico más fuerte que hay, uno de los más fuertes, aparte los derivados opioides propios de nuestro cuerpo, es el cortisol, es antiinflamatorio y analgésico, ¿verdad? Por eso se usa también en ciertas etapas de golpes, infecciones, ¿verdad? Y lo que hace es que el cuerpo no puede enfrentar el estrés, no puede enfrentar los problemas en forma adecuada, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que pasa. No hay una patología muy grave como cuando hay un exceso de corticoides, ¿sí? Pero el problema es que no puede enfrentar esa lucha en forma adecuada, ¿sí? Ya, profe, gracias. Síndrome premenstrual, ¿sí? Esto es la etapa antes de lo que es la menstruación, ¿verdad? Y se habla de que hay cambios hormonales demasiado importantes durante esa última etapa del diagrama que hablamos, ¿sí? Y eso hace cambios muy importantes en la mujer, ¿verdad? Sí, y algunas veces hay estos síntomas como síntomas crónicos de culpa, baja autoestima, pérdida de la autoconfianza, pesimismo, ¿sí? Y a veces, inclusive las mujeres tienen ganas de llorar, están deprimidas, ¿sí? Hay ansiedad y esto es muy característico en el síndrome premenstrual en las mujeres que lo sufren, ¿verdad? En forma grave, ¿verdad? Que es la irritabilidad, el nerviosismo. Muchas dicen, ni yo me aguanto, me peleo con todo, no tengo paciencia para nada, ¿verdad? Y a veces aparece insomnio, ¿sí? Esto inclusive a veces es grave, ¿verdad? Hay mujeres que tienen problemas graves de esto, porque esas etapas son tan intensas, sus sentimientos de irritabilidad y de tristeza que llegan a inclusive a tener comportamientos agresivos o suicidas, ¿verdad? Por lo tanto, se medica, ¿verdad? Se medica, inclusive se usa anticon- anti- antidepresivo y en algunos casi antipsicóticos, ¿verdad? Para atajar esa irritabilidad, ¿sí? El estilo de vida suele ser muy importante en estos síndromes premenstruales, ¿verdad? Los nervios, la tensión, ¿verdad? Genera los desequilibrios hormonales, también el sedentarismo, ¿sí? Mujeres que son muy estresadas, nerviosas y con una vida muy agitada y aparte sedentarias son tendientes a tener estos problemas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguien quiere agregar algo más a esto? Síndrome premenstrual. A veces el dolor es también es característica. Hay mujeres que se aíslan en esta etapa, ¿verdad? O sea, tratan de estar más tiempo en cama, solas, a veces hay ausentismo laboral, ¿sí? No sé si alguna tiene alguna amiga. No estamos hablando de dispareunia, no. Esto es antes del periodo menstrual. Profe, ¿por qué sucede que a medida que más avanzamos en edad, pareciera que todos estos síntomas son más pronunciados? O sea, cuando uno, en mi caso, de forma particular, por ejemplo, cuando yo era más joven, yo no tenía todos los problemas que hoy tengo, ¿verdad? Y
hay varias cosas. Como dijimos, las mujeres tienen cierto número de óvulos y también el ovario va sufriendo esas etapas donde no se llega no llega uno a, bueno, esa etapa donde la mujer va ovulando, cada vez el ovario va explotando, como le dije, esos pequeños óvulos, hay sangrado, hay traumatismo en esos lugares donde salió el óvulo, hay pequeñas cicatrices y cada vez se vuelve un poco más fibroso, cada vez duele un poquito más en ciertas personas. Y también hablemos también de esto, que el ovario poliquístico hace que todo esto sea mucho más doloroso, mucho más dificultoso. Y esos ovarios poliquísticos a veces se van desarrollando con la edad, cada vez tienen más quistes, ¿sí? Ovario poliquístico, o sea, muchos quistes dentro del ovario. Esos quistes son aquellos óvulos que no llegaron a ser óvulos y quedaron ahí como una cicatriz. ¿Está bien? Gracias, profe. Uh-huh. Bueno. Y también la parte hormonal. Nosotros vamos cambiando con respecto a los años, ¿verdad? Cada vez nuestras hormonas son menos, ¿verdad? Nosotros en la pubertad, en la etapa más reproductiva, más importante, de los 18 hasta los 20, 30 años, nosotros tenemos hormonas a unos niveles más altos, ¿verdad? Y cada vez es un poco menos, ¿verdad? Llegando después a la etapa menopáusica, donde las hormonas son mucho más bajas. Y acuérdense que las hormonas son estimuladas muchísimo por la alimentación y también por nuestro desempeño, ¿verdad?, muscular. Cuando tenemos sedentarismo, eso es un problema. Y acuérdense que también todo esto es también influido por lo que es el índice de masa corporal. Cuando con las mujeres que tienen poca grasa, no pueden tener niveles adecuados de hormonas, porque las hormonas se forman a partir de la grasa, ¿sí? Y entonces esas mujeres que son muy caquéticas, que como le dije, anorexia bulímica, esas personas no tienen los ciclos hormonales en dosis, perdón, en la proporción adecuada, y no llegan a hacer un buen ciclo. Y las mujeres que tienen demasiada grasa, también la grasa hace que eso sea más, la grasa bloquea a la larga también las hormonas, y las mujeres tienen problemas, tienen más tendencia a tener estos ovarios poliquísticos, debido a que los picos de hormonas no llegan hasta ese pico para poder llegar a hacer óvulos adecuados. Las mujeres que son demasiado obesas a veces tienen problemas de fecundidad, ¿sí? Porque no llegan a ovular. ¿Está bien? Por eso esta clase es bastante complejo todo esto, y tenemos que entender, porque en el consultorio vienen personas con estos problemas. Oxitocina, también conocida como la hormona del amor. Acá está la cereza de la torta. No sé si alguna vez ya leyeron la oxitocina. ¿Alguien leyó de oxitocina? ¿No? ¿Sí? ¿Se fueron todos? Sí, profe. Ya habíamos dado profe, esta parte, creo, el año pasado en psiconeuroendocrinología, creo. Ah, qué bueno. Entonces, me agregan, por favor, lo que ustedes ya saben. ¿Sí? Por favor. La oxitocina es la molécula del amor, la molécula del apego, la molécula de que te quiero, me importas, ¿sí? Quiero estar al lado tuyo, ¿sí? Se produce en el hipotálamo y transportado hasta la glándula pineal y se libera al torrente sanguíneo, ¿sí? Se produce en grandes cantidades durante el orgasmo. Eso es la cereza de la torta, ¿sí? La oxitocina se libera en 4 situaciones, ¿sí?
uno que dijimos coito, el coito cuando hay contracciones uterinas. La oxitocina es el que produce la contracción, ¿verdad? Esa sensación tan, no sé luego cómo describir. Todas esas contracciones son las que nos generan tanto placer. Esto es la oxitocina, ¿verdad? Y se produce durante esa etapa. También en el hombre, cuando eyacula, hay contracción de lo que es la uretra y también el epidídimo. Y en las mujeres, cuando llegan al orgasmo, hay contracción de la vagina y el útero. La vagina como haciendo un embudo para que penetre todo el esperma y también el útero como para llegar hasta las trompas, ¿sí? También se produce durante la ovulación porque esa ovulación hace que se contraiga la trompa de falopio y ahí se mueve el óvulo y va. Por eso durante la ovulación la mujer siente cierta atracción, siente placer, busca el contacto sexual, busca la actividad sexual por esta hormona, ¿sí? En el parto también se produce la contracción, ¿verdad? Es el momento donde hay más, esta es la etapa donde hay el pico máximo de oxitocina, ¿sí? Y esto se asocia al sentido de lo que es el apego de la mujer hacia el niño. Por eso se habla tanto del parto vaginal y que el parto vaginal crea el vínculo de la mujer con el niño y por eso se pide que sea un parto vaginal y no una cesárea, ¿verdad? Pero también, o sea, durante la cesárea se provoca esta oxitocina también también hay contracciones y también se genera porque después se inyecta oxitocina para que el útero se contraiga y no sangre después del parto, ¿verdad? O sea, Eso justamente, profe, la compañera Francis comentó que a ella le aplicaron en el momento del parto la oxitocina. Ahí en el chat. Cesárea o parto. Parto hablamos de parto vaginal. Durante el parto vaginal se inyecta como para que la mujer tenga ese impulso de pujar más fuerte y para que se haga el parto más rápido, ¿sí? Disculpen, por favor, hablen porque yo no leo el chat porque no puedo tener las dos cosas abiertas. Por favor, disculpen. Y también, como le digo, cuando te cortan, cuando hay una cesárea, te quitan al niño, ¿verdad? Y después de que el niño es retirado y también se retira la placenta, se cose todo y ahí se inyecta oxitocina para que el útero quede bien contraído y entonces como hay contracción del útero, eso ya no sangra, ¿sí? Entonces en las dos etapas se libera, se usa oxitocina en forma de inyectable, pero durante el parto vaginal el propio cuerpo libera. Y el tiempo durante el cual está expuesto la mujer es mayor, ¿sí? Y genera todo esto que es mentalmente muy importante. Bueno, también se genera oxitocina durante la lactancia. Cada vez que hay una succión del pezón, ¿verdad? Hay una estimulación para liberación de oxitocina. Y por esto se genera también se reafirma, perdón, no es que se genera y se reafirma lo que es la relación del bebé con la madre, ¿verdad? Por eso es tan importante ese momento en el cual el niño está mamando, por eso se pide que se respete ese momento y sea un momento único, un momento de cuidado, ¿verdad? ¿Sí? Y se genere ese vínculo mental
de la mujer mirando a su niño y contándole, hablándole, ¿verdad? Y esto reafirme también en el niño también su alegría, su felicidad y su seguridad con la madre, porque el niño también tiene, tiene ciertos picos de oxitocina en ese momento. ¿Está bien? Bien, acá ya hablamos todo esto. Bien, y el síndrome premenstrual, aquí hay algo un poco más. Hablamos también de que antes hay síntomas físicos como piernas pesadas, aumento de peso. Este es un tema muy importante hoy en día. Que la mujer aumenta de peso entre medio kilo, a veces un kilo y medio durante esta etapa premenstrual. Y como está mal, está lábil emocionalmente, está depresiva, si está tratando de bajar de peso, esto suele ser un problema importante y se cae la mujer, ¿verdad? Con un aumento de 1 kilo y está ya, o medio kilo, ya se echan para atrás durante esta etapa, ¿verdad? De lo que es la lucha para bajar. Bueno, hay dolor de mama, los pechos están sensibles, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga, náusea, insomnio, ¿verdad? Y lo que hablamos ya, ansiedad, aislamiento, irritabilidad, depresión, enfado, cambios de humor. ¿Sí? Y esto es lo último, ¿sí? Esta es la dismenorrea. La dismenorrea es el dolor durante el periodo menstrual, ¿sí? Como pasó toda esta etapa anterior del premenstrual, cayeron las hormonas, se sintió uno depresiva, triste, irritable, y después justo llega algo que le incomoda más todavía, que es esta pérdida, esta incomodidad del sangrado, ¿verdad? Y muchas veces esto hace que la mujer se quiera retraer, se sienta mal, su autoestima, que ya está un poco mal, empeora un poquito más durante esta etapa, ¿verdad? Tiene vergüenza, ¿verdad? No puede hacerlo de lo que quiere, ¿verdad? Sí, no puede hacer deportes muchas veces por dolores, molestias, ¿verdad? Y entonces genera una gran incomodidad para muchas mujeres, ¿verdad? En esto dentro de esto que es la dismenorrea. Hay mujeres que, gracias a Dios, súper bien lo llevan, pero hay mujeres que le cuesta mucho. Esta semana me contaba un paciente que su esposa, los días de su periodo menstrual, tiene una dismenorrea muy intensa que normalmente termina en cama durante toda la etapa menstrual, y que muchas veces es catalogada por su madre, le hace, vamos a decir, un bullying, ¿verdad? Haragana, incompetente, de todo le dice, ¿verdad?, la madre a una señora de casi 45, 50 años. Hay un problema porque muchas mujeres no toleran esto, no entienden esto, no somos todas iguales. No son todas iguales. Y realmente es un problema importante si las hormonas son demasiado intensas, ¿verdad? Bueno, los factores que se relacionan con la dismenorrea es la edad inferior a 30 años, porque las hormonas son muy altas, como dijimos, la menarquia precoz, la irregularidad del ciclo menstrual, periodos menstruales largos y sangrado abundante, antecedentes familiares luego, porque la mamá luego ya tenía problemas, la abuela ya tenía problemas, nuliparidad. Es real que hay un problema cuando una es nulípara, debido a que los ciclos se alteran, las hormonas cada vez están un poco menos estimuladas, ¿verdad? Entonces hay más problemas. ¿Eso cómo sería, profe? Perdón, ese nuliparidad, ¿cómo sería? Primera vez que escucho. Nulípara es nula paridad.
nula paridad, nunca parió, no tiene hijos, nunca se embarazó. ¿Sí? Aunque si tuvo un embarazo o una pérdida, ya eso no es más nulípara. ¿Sí? Ya es una pérdida. Dale, Sí, gracias, profe. está bien. Es muy importante porque una nulípara añosa, ¿sí? Significa una mujer que nunca tuvo hijos mayor a 30 años. Y ya los riesgos durante el embarazo aumentan. Nosotros les hinchábamos mucho a nuestras compañeras que eran nulíparas añosas. Pero bueno, era un chiste ginecológico durante la etapa. En ginecología se describe la nuliparidad. ¿Por qué? Porque aumenta los riesgos durante ese embarazo si es un poco mayor a los 30 años, ¿sí? O Profe, más todavía, 35 o 40 años. una pregunta en cuanto a eso. ¿Eso con tratamientos se puede revertir? O sea, si la mujer es así, que tiene problemas y después de los 30, qué sé yo, consigue embarazarse, ¿eso con tratamientos se puede No, riesgo no quiere decir problema. Riesgo es riesgo nomás. A veces, o sea, puede ser que tenga algún problema, a veces no tienen nada, ¿verdad? No, entiendo? está. Riesgo nomás. Y eso también, profe, era, creo, no sé si me estoy confundiendo, pero se hereda también, qué sé yo. Cuando una mujer era así que no podía tener hijos, creo que eso también había una probabilidad de que su hija en este caso pueda heredar eso también. Sí, la esterilidad también a veces hereditaria debido a algunos componentes genéticos, ¿verdad? En el gameto X, ¿verdad? Pero sí, la nulliparidad se puede ir cuidando, ¿verdad? Para llegar a una edad superior a 30 y tener una buena sexualidad, unas buenas hormonas, como un buen estado físico, ayuda muchísimo a tener muchos, o sea, no tener tantos problemas durante el embarazo, ¿verdad? Ahí hablamos de la obesidad, el bajo peso, la ansiedad, el estrés, la depresión, ¿verdad? Respetar esos ciclos de nuestras hormonas, ¿verdad? Un buen descanso, un buen sueño, ¿sí? Son muy importantes. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Creo que ya fue suficiente. ¿Alguna pregunta más? Chicos, nos vemos la otra semana. Dale, profe, muchas Gracias, gracias. profe. Muy buena la clase y muy claro también. Hasta luego, profe Carol. Hasta luego. Buenas noches, profes. Gracias. Buenas noches. No, chao, chao.